Hermanos, vuelvo otra vez, es un segundo video, un segundo audio, porque el primero terminó en una pausa. Ahora retomo otra vez esta pausa. Ahora voy a explicar aquí, hermanos, lo que participé en la prédica. En la prédica del domingo pasado, me dijeron mis hermanos que me la iban a mandar para ver cómo había sido mi forma de explicar, o sea, para valorar qué es lo que prediqué, hacerme un examen, si fue correcto lo que dije, como hablé, si no, pues para modificar y ir aprendiendo, porque eso le sirve a uno para ir aprendiendo y desarrollarse. Yo nunca me había visto ante una cámara como ahorita. Yo no había hecho grabaciones nunca en mi vida sobre prédicas y esto. El día que yo me presenté en la iglesia, yo les expliqué ahí, les dije, miren, yo primera ocasión que voy a explicar, voy a dar una prédica ante una congregación, bien en forma. Entonces les pido, comprendan si hay algún error en mi hablar, alguna palabra que salga de contexto o algo, me disculpen, porque yo lo que trato es de hacer las cosas bien. Eso les pedí de favor en la iglesia, que consideraran, en caso que hubiera esto, que es primera ocasión que yo explico, que doy una prédica ante la congregación. Y hermanos, uno se pone muy nervioso cuando uno habla de la palabra de Dios. Uno habla con temor de no equivocar, porque es muy fácil hablar una cosa por otra. Entonces yo le doy gracias a Dios que Él me permitió explicar, y hasta la fecha no he sabido cómo quedó, pero yo sé que el Señor va a usarme en su caminar, porque Él a todos nos llamó a hablar de su palabra. Todo el cristiano es un llamado a todos a hablar del Evangelio, a hablar de nuestro Señor Jesucristo, darle a conocer a la gente las virtudes que hizo, las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz maravillosa. Entonces, hermanos, no nos dé temor hablarle a la gente. Si hemos fallado en eso, empezar a recomponer, tomar nuestra identidad, para que de aquí para adelante seamos diferentes y seamos, como dice, hallados bien cuando Él venga, hallados a sus ojos, hallados ante su presencia, bien, que estemos caminando en su camino, que estemos caminando en sus pasos, del Señor, perdón. Hermanos, pues miren, el título de la prédica que yo puse allá, que expuse el domingo pasado ante mis hermanos de Lázaro Cárdenas en la iglesia de Flor de Abril, miren, hermanos, es la iglesia bíblica del Divino Salvador, así se llama el nombre de la iglesia. Entonces yo titulé a la prédica como la nueva identidad, ¿verdad? Entonces el tema se va a hablar sobre la identidad de quiénes somos en verdad, quiénes somos ante los ojos de Dios. ¿Y cuál era el propósito de llevar esta prédica? El propósito que había o que hay actualmente cuando uno quiera predicar acerca de la identidad, es que ocupemos nuestro lugar que nos pertenece, ocupar el lugar que Dios nos dio, porque Dios nos dio ese lugar, ese de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios desde el momento que creí en el Señor Jesucristo y lo acepté a Él, porque Él dice que todo el que lo recibió y creyó en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo lo hice, y si mi fruto aún no ha dado todo el 100%, pero es que la palabra de Dios dice que da al 100, al 30. Entonces no se puede ser que Dios no dé el 100, puede ser que dé el 30, que puede ser que dé el 10, puede ser lo que Él tenga su voluntad, pero uno se tiene que esmerar en obediencia de su palabra, y en consecuencia Él va a obrar en nuestras vidas. Por medio de nosotros Él va a hablar ante la gente va a creer a Él, no a mí. Él va a creer a su palabra que uno va a decir. Por eso tenemos que ser cuidadosos al hablar de su santa palabra.
Tenemos que hablar con temor de su santa palabra, porque un día vamos a entregar cuentas de lo que hablamos y lo que enseñamos, hermanos. Y en eso debemos de poner y debemos tomar nuestra identidad. Ahora, la introducción, como les decía yo a ellos, a los hermanos de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo me identifico yo? ¿Cómo saben que yo estoy caminando en los pasos de Cristo o siguiendo su caminar? ¿Con decirles quién soy yo? No. ¿Con decir que yo soy cristiano? No. ¿Cómo va a saber la gente si ellos no conocen mi sentir, ni mi pensar, ni me conoce mi carácter, ni conoce mi forma de ser? El único que conoce mi carácter, mi forma de ser es Cristo Jesús. Aún viviendo uno con sus seres queridos, aún ellos, los seres queridos, aún no lo conocen a uno bien. El único que nos conoce bien hasta lo más profundo de nuestro ser es nuestro Señor. Es el Espíritu de Dios que muere en nosotros. Él sí nos conoce bien. Dios nos conoce bien. Es el único que nos conoce bien. Entonces, hermanos, ¿cómo va a conocer la gente que yo soy cristiano? Dice que por sus frutos lo conocerás. Entonces tenemos que llevar un fruto. Tenemos que dar un fruto de lo que vive en nosotros. Si el Espíritu Santo vive en nuestra vida, porque Él dice también en su palabra, eso que nos dice es que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, también nos dice que Él vive en nosotros. Y si Él mora en nosotros, ¿qué vamos a salir? ¿Qué va a salir de nuestro interior si Él mora en nosotros? Si ya la vieja naturaleza ya quedó atrás, ya Él vino y hizo las cosas nuevas. Él vino y restauró mi vida, o me dio una nueva identidad. Ahora soy nueva creación ante sus ojos. Entonces, ¿cómo me va a conocer la gente a mí, en lo personal? Mi esposa, mis hijos, mi forma de actuar, mi forma de vivir, mi forma de ser. El fruto que yo dé con mis hechos, no con mi boca. No. Los hechos que uno hace ante ellos, ante los hijos, ante la esposa, ante el prójimo, ante el vecino, ante todos. Ellos van a decir, él dice que es cristiano y mira cómo camina, mira qué dice, mira cómo habla. No, ahí no se identifica. Uno es con los hechos. Si ellos dicen, mira cómo camina y dice que es cristiano, estamos fallándole, porque va a ser el nombre de Cristo va a ser vituperiado. ¿Por qué? Porque por nuestra culpa es vituperiado. Porque decimos nosotros ser lo que somos sin serlo. Y para eso es ser un auténtico. Miren, ahí va. Les voy a explicar lo que se predicó. Esa es la introducción. Ahora vemos la prédica que les expuse yo ahí. Yo les explicaba a ellos que la nueva identidad del creyente, la verdadera identidad que nos da Dios, fue por la gracia de Dios que nos fue dada esa nueva identidad. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al mandarlo a morir en la cruz, en nuestro lugar. Y todo eso, ¿por qué? Porque Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces yo les expliqué que había 3 puntos que eran importantes en nuestra nueva identidad. El punto número 1 está basado en el libro de los Efesios. Son 4 partes, porque son 4, del punto número 1 está dividido en 4 partes. ¿Y cómo se llama el punto número 1? Se llama, o se dice, se nombra así: desarrollando la identidad después de creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué implica en ese desarrollo de la nueva identidad? Porque tenemos una identidad normal, natural, que nosotros nos forjamos en el caminar de nuestra vida.
en el caminar de nuestra vida, desde que estábamos niños, empezamos a caminar con la cultura o lo que había, todo lo que nos enseñaron, las amistades, el contexto cultural, las modas, las costumbres, todo lo que implicaba alrededor de nosotros, que nos fue forjando una identidad. Entonces cuando uno ya se identifica como ser humano antes de conocer a Cristo, me estoy refiriendo a la humanidad normal, pues nos forjamos una identidad. Pues digo, bueno, yo me identifico con las modas que hay de vestir o de calzar. Yo me identifico con los deportes, yo me identifico con la cultura, se identifica uno con muchas cosas porque es el ambiente en el que uno vive. Entonces tú te vas forjando tu identidad natural, personal, de que tú eres quien dices ser. Entonces tú, en tu vida natural, tú dices que eres, por ejemplo, yo soy Rafael Ávila. A mí, como me conocieron en mi barrio, Rafaelito, un ejemplo. Con mis amigos me llamaban Rafa, y solamente unos cuantas personas me conocen por Rafael. Pero en mi barrio a mí me decían Rafaelito. Yo tenía una identidad con mi barrio. Yo, amigos aún que me encuentro a esta edad de 67 años, aún me dicen Rafaelito, pero son las personas con las que me identifiqué yo como Rafaelito en mi barrio. Todo el que me llama a mí Rafaelito es porque es de mi barrio, y todo el que me llama Rafa es porque era de los amigos que tenía en mi juventud. Y los que me llaman Rafael, un ejemplo, son los cercanos como mi esposa. Entonces hay una identidad que en un barrio soy uno, con los amigos soy otro nombre, y con mi esposa soy otro nombre, pero soy la misma persona. Pero eso es en el ambiente que me forjé yo. O sea que la identidad que fui formando en mi vida. Hubo muchos golpes, hubo muchas caídas, levantadas, estirones, sí. Es una identidad que se va forjando a uno, pero esa identidad que tenía terminó hace 15 años o 20 años. Dios me dio una nueva identidad, y eso es lo que se me había olvidado, que en verdad es una identidad. Hasta que Dios me timbró, me hizo ver que estamos fallando, al ver cómo está la sociedad en el mundo, al ver qué efectos hay en las congregaciones que hacen la gente, los mítines, los desfiles, los carnavales. Me hizo ver en verdad cómo cada persona se identifica con lo que es. Miren, el movimiento que hay de lesbianismo, no recuerdo el nombre, nomás sé que es LGT, no sé qué otra letra es. Es un movimiento que ellos estaban encerrados en el closet y nunca podían decir nada acerca de su identidad. Ellos decían que eran hombres, pero se sentían mujeres. Otros decían que eran mujeres, que se sentían hombres. Entonces, ahora en esta moda que ha habido de libertad, de que salgas y digas quién eres, y que la sociedad los recibe con aplausos, les dan programas de televisión en vivo, los elevan, les dan a que se reconozcan, a que salgan de donde estaban encerrados. Pues ahora nosotros nos convierte al revés. Ahora nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo nosotros de hablar de la palabra de Dios, de decir que somos cristianos. Nos da vergüenza decir, yo soy cristiano, si la palabra de Dios es muy clara cuando Él dice que aquel que se avergüenza de Él también se avergonzará de nosotros. Miren, permítanme un poquito. Muchos negamos, y por eso es importante que nos identifiquemos y que cambiemos nuestra forma de vivir. Si estamos fallando, es tiempo. Es tiempo. La gracia de Dios, la misericordia es cada día. Te da una nueva misericordia para cambiar eso que no has podido cambiar. Que empieces a caminar ahora que no has caminado. Todos hemos fallado en esta vida. Todos, no hay una sola persona que no haya fallado. Por eso es importante volver a tomar nuestra identidad. Mire,
Si a nosotros nos da vergüenza, déjenme leerles unos versículos bíblicos que el Señor donde nos dice lo que si no lo hacemos o si nos avergonzamos de hablar de Él o si lo negamos, Él también nos va a negar. Él también nos va a negar. Miren, tengo unos versículos. Voy a tomar 4 versículos nada más para no ser tan largos. Son más, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 versículos que saqué nada más así pronto para hablar de lo que habla del Señor cuando uno le niega. Se los voy a leer para que entendamos de que no nos debe dar vergüenza de hablar del Evangelio, porque es palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al gentil. Entonces ese versículo es clave en nuestra vida de saber quién es qué es el poder de Dios, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es poder de Dios para salvación. No debe darnos vergüenza absoluta, ni debemos de sentirnos cohibidos. Dios nos dio ese espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, de amor, para poder hablar. Él nos va a dirigir. Uno sí se tiene que instruir, claro que sí, pero Él te prepara. Él te pone ese deseo de que tú te pongas a leer. Él es el que te da el deseo para que tú te empieces a instruir. Y si tú crees lo que dice en la palabra de Dios, empiezas a vivirla, a creer es vivir. Y tú lo empiezas a llevar a cabo en tu vida, tu vida cambia porque cambia. No puede quedarse estáticamente así en un nivel, no. Va cambiando día a día. Les voy a poner el versículo que habla en Mateo 10:33. Permítanme para leerlo. Gracias. Dice así su santa palabra. Dice así, lo voy a leer desde el 32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo, o que está en los cielos, ¿verdad? Porque Él está elevado en los cielos. Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No lo digo yo, mis hermanos, lo dice el Señor. Así que no tengamos vergüenza ni neguemos, ni nos dé temor de hablar de Él. Otro versículo, para fortalecer esto que estoy diciendo, que viene siendo lo mismo, pero se los verifico en la versión de Lucas. Lucas 12, versículo 9. Dice su santa palabra así. Desde el 8. Dice así: os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Nos está hablando, nos está diciendo que no debemos de negar al Señor. Si a ti te dicen un día que llegue la persecución o la gran tribulación o una persecución como en otros países hay, que el ser cristiano es sentenciado a muerte. Aquí en México aún estamos en el tiempo de gracia del Señor. Aún aquí, no sé si en algunos lugares extremos aquí de México haya eso, pero de aquí donde vivimos hay libertades de culto. Entonces aquí aún no llegamos a eso, que te llegan con una pistola o con un machete y te dicen, ¿eres cristiano? Pues niega a Cristo, porque si no te voy a matar.
Les aseguro que mucha gente, llegar a ese momento, podría ser decir, sí lo niego porque quiero vivir. Y en verdad no sabemos porque no hemos llegado a esa circunstancia. Sabrá, solamente Dios sabe, que nos fortalezca para, si un día llega a eso, no negarlo. Vale más la vida allá que aquí nos vamos a morir todos de un lado, de una forma o de otra. Hermanos, yo les digo esto, que nos apeguemos a lo que dice su palabra, que le creamos a Dios, porque Él hizo promesas de que nos dio una nueva identidad de quiénes somos ante sus ojos. Bueno, vemos esos dos versículos. Ahora les voy a dar otro versículo más. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 4. Perdón, es capítulo 3, versículo 14. Es cuestión de vista, Ahí está hablando del discurso de Pedro, que habló y muchos se compugieron. Miren lo que dice, Lo voy a leer desde el 13, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y luego dice el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los judíos negaron y pidieron la muerte de Jesús. Es lo que habla el apóstol Pedro. Entonces vemos la negación del ser humano cuando se ve y también cuando Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero esa escritura habla de soberbia, habla de la soberbia de un ser humano, esa soberbia que dice, no Señor, yo te sigo. Eso es ser soberbio, porque no vamos a cumplir. Por eso necesitamos ser humildes y pedirle de su dirección y de su ayuda para seguirlo. Yo sí digo, Señor, te voy a seguir. Hay muchos ejemplos en la Biblia que dice, sígueme, dice, bueno, pero primero déjame enterrar a mi padre y después te sigo. Él dice, ve, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. ¿Verdad? Entonces, hay varios versículos que el Señor le dice, no, es que si tú me dices que vas a seguir, o me dices que me vas a negar, que no me vas a negar, Pedro le dijo, no Señor, yo voy hasta la muerte contigo, no te negaré. Le dijo, no, es que tú no sabes lo que dices. No lo dice así textualmente, pero le dice, no Pedro, es que tú me vas a negar 3 veces. No Señor, yo cómo te voy a negar, yo voy contigo hasta la muerte. No, pues me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Entonces, ¿qué pasa? Pedro se sentía se sentía seguro de sí mismo de que él podía dar la vida por Jesús, pero a la vez vemos cómo el ser humano falla en querer hacer las cosas por su propia fuerza, por su propia voluntad. Entonces él le negó 3 veces, pero también así como lo negó, 3 veces rectificó. 3 veces lo negó y 3 veces rectifica a él cuando Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Apacenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacenta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Entonces, a nosotros nos puede llegar el momento de que queramos negar a nuestro Señor Jesucristo en ciertas formas. Si a veces, miren, no sé si a todos nos haya pasado, pero alguna vez a mí por mi mente llegó a pasar.
llegó a pasar y me arrepiento de haber hecho eso, me arrepiento de que haya pasado y que el momento de querer hablarle a una persona me detenía y decía yo, ¿por qué no le hablé? ¿Qué argumento de que me diga, a ver, que me diga, a ver, explícame dónde está eso? Y que yo no estaba preparado para decirle, es que está aquí, acá y acá. A veces eso nos hace falta, pero por eso debemos estar preparados, hermanos. Dios nos capacita, si uno de sus palabras se nos graba, y Él viene y nos da esos versículos para contestar lo necesario, hermanos. Pero que nuestra condición como humanos no nos tengamos miedo a hablar de su evangelio, Señor. Que el Señor me dé esa humildad que siempre necesite yo de Él para poder hablar de la palabra. Que no diga, no, yo voy a hablar porque ya lo sé, no. Que Dios me sostenga en sus manos para yo hablar con denuedo, hablar con claridad de su santa palabra, que su Espíritu Santo obre por medio de mí y por medio de cada uno de ustedes, porque mora en el creyente, Él mora en el creyente y Él puede hablar lo que Él quiere hablar por medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser obedientes, dejar que Él fluya. Y por eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque Él da de lo que mismo que nos da. Él saca de lo que Él mismo nos ha dado. Entonces, hermanos, y otro versículo en 2 de Timoteo 2:12 también es importante. Miren, se lo voy a leer. Segunda de Timoteo 2:12. Dice así: si sufrimos, también reinamos. Dice, desde el 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, dice bien lo que dice, si le negaremos, Él también nos negará. Si dice bien otro versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué diferencia, ¿verdad? Ahí no nos paga con la misma moneda. Ahí no nos dice, si tú eres infiel, yo voy a ser infiel contigo. No, porque Él no puede ser. Él no puede. Dice Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Nosotros somos los infieles. Por eso necesitamos de Él, de su fidelidad de Él, de que Él nos sostenga. Esos versículos que les acabo de explicar, hermanos, hay más versículos, pero con esto es suficiente ahorita de momento. Pero hay más donde podemos decir esto de lo que estoy hablando, de la fidelidad de Él, de lo que Él es para nosotros y nosotros para Él. No nos dé vergüenza. Como les digo, salgamos ahora. Si nosotros somos metidos ahora en ese closet que nos da temor de decir quién somos, ellos, las personas, las corrientes que hay ahorita, ellos se destapan y dicen, no, yo soy esto y esto y esto porque yo lo quiero expresar y quiero vivir. Ellos no les da temor de decir quién son y de dónde vienen y para dónde van. A ellos no les da pena, ni les da temor. Lo hablan. Ellos son más sagaces que nosotros, hermanos. A nosotros nos falta esa sagacidad, como dice la palabra de Dios. Sean sagaces ustedes, porque miren, dice que solo los valientes harán. Dice que el reino de Dios sufre violencia y que solamente los valientes van a hacer. Entonces, hermanos, miren, voy a explicarles ahora sí lo que les expliqué ayer. Esto fue un preámbulo de todo lo que les estoy explicando, de que no debemos de negar ni tener temor de salir a predicar. Dice, de ese punto de los que les decía yo, que el punto número 1, ¿qué implicaba en nuestra nueva identidad para desarrollarla? Pues esto significa, la primera letra, o sea que la primera parte es ser diligente. ¿Y por qué se lo va a comprobar bíblicamente? Porque les decía yo que esto que les estoy diciendo está basado en Efesios 4. Y esto del ser diligente y atender al llamado que nos es dado, está en el capítulo 4, versículo del 1 al 6.
Vamos para leerlo, para que vean lo que se está explicando, el por qué tenemos que ser diligentes. Dice así, miren, dice, ser diligente es parte del desarrollo del desarrollo de nuestra nueva identidad. Dice que somos atendiendo al llamado. Ser diligente es atender el llamado de nuestra vocación, atender el llamado de nuestra vocación. Después de que uno atiende al llamado de nuestra vocación, dice que se edifica y se fortalece a lo largo de nuestra vida por medio de la unidad del Espíritu. Estos versículos hablan de eso, hablan del llamado que tenemos y también hablan del fortalecimiento. Se los voy a leer. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Perdón, hermanos. Efesios 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y dice santa palabra así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Aquí está hablando de un llamado a la unidad del Espíritu Santo. Está hablando de eso, de la unidad en amor. Está hablando de la unidad. Y esa unidad, pues también enseguida el siguiente punto viene de eso. Pero aquí no está hablando que seamos diligentes al llamado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos de los otros. En primer lugar dice que tenemos que tener humildad, que esa vocación que hemos sido llamados conlleva humildad, mansedumbre y que nos soportemos los unos a los otros en amor. Versículo 3: solícitos es de la palabra que les dije yo, de ser diligentes. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Hemos sido llamados, hay que ser diligentes para seguir esa vocación. Entonces primero dice que un cuerpo y un espíritu, y acá nos dice un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y para todos. Esa es la unidad que les estoy hablando yo aquí, hermanos, de lo que les estoy diciendo, que tenemos que, la unidad en el Espíritu. Tenemos que estar en unidad en el Espíritu para fortalecernos, para crecer, para desarrollar esta nueva identidad. Punto número 1, pero segundo punto del 1, o lo dijéramos así, letra B. Dice que también tenemos que estar en unidad en amor. Ya lo había comentado un poquito atrás, pero dice aquí, nosotros yo escribí más que nada tratando de hacer la prédica entendible. Yo puse así: es crucial estar unidos en la fe y en el conocimiento de Cristo para edificarnos en amor como parte de su cuerpo. Esa unidad en amor es crucial. Es parte del desarrollo de nuestra nueva naturaleza, o de nuestra nueva identidad, nuestro nuevo ser, que ya fuimos hechos nuevas criaturas en que el Señor, ya todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas las cosas, somos nueva creación de Él. Bueno, para poder explicar este punto de que es crucial estar unidos en la fe y el conocimiento del Señor Jesucristo, para edificarnos en amor como parte de su cuerpo. Está en el capítulo 4 de Efesios, versículos del 11 al 16. Y dice así su santa palabra:
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay un fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él puso a unos, dio dones, a unos los puso como apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, otros pastores y maestros, pues. Entonces, pero es para edificar. Ellos nos van a servir para edificar. Y si alguien tiene el don de pastor, de maestro, pues es para eso, es para edificar, ¿verdad? Para edificar la congregación, para que seamos edificados todos, para llegar, hasta que todos lleguemos, fíjese lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que ir creciendo, ir llegando a la plenitud de Él. Dice, ¿para qué? Hay un para qué. Para que no seamos niños. Tenemos que ser edificados por maestros, por pastores y maestros, para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, con todo viento de doctrina. Que no vamos a estar maduros, vamos a ser niños. Pero aquí hay una parte importante: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Manipulan, engañan con las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso el punto, para desarrollar la identidad del creyente, necesitamos estar unidos en amor y en el conocimiento de Cristo. Tenemos que edificarnos, tenemos que desarrollar más nuestra nueva identidad. Letra número, o sea, letra B, no número, porque no es una letra, no es número. Letra B es la que acabo de hablar, de unidad en amor. Ahora vamos a la letra C. Es algo bien importante que pasa en la letra C, en lo que voy a exponer. Sepultar el pasado. Sepultar el pasado, dice, es muy importante enterrar o sepultar nuestra vieja vida y vivir nuestra nueva identidad, o mi nueva identidad, si lo quiere ver personal, o como iglesia, nuestra nueva identidad. Pero ¿cómo? Como una nueva vida. Tenemos que vivir como una nueva vida. Y es lo que les voy a explicar ahorita para hacerles ver que es importante sepultar el pasado, ya no acordarnos de él y proseguir a la meta. Todo esto, o sea que seguir adelante, está en los versículos Efesios capítulo 4 del 20 al 24. Se lo voy a leer para entender lo que les estoy explicando. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Aquí no está diciendo que ya nuestra vida pasada ya no
ya renovemos nuestra mente. Dejemos atrás el pasado. Ahora después dice que después de que dejemos el pasado, dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Dice, y luego que tomemos la vestidura. La vestidura del nuevo hombre. Del nuevo hombre. La nueva identidad, la nueva creación que Dios nos hizo. Dice, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Somos creados en la justicia, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que estar fundados, cimentados en Cristo Jesús. Estos versículos es importante, como se decía, estos versículos que leí ahorita hablan de dejar la vieja vida atrás y agarrar la nueva vida. Por eso les explicaba aquí que es importante enterrar, sepultar el pasado. Como les comenté ya a los hermanos, Dios dijo que había echado al mar todos nuestros pecados, o sea que los tiró Él al mar, al fondo del mar. Entonces nosotros nos hacemos buzos y vamos, no Señor, es que eso es mío todavía, eso ya lo tiraste tú, pero yo todavía lo voy a recoger. Eso es lo que nos ha pasado. Por eso no, si creemos a Dios, si le creemos a Dios que Él tiró, que Él dice que no se acordará más de nuestros pecados, que Él ya no nos va a hacer mal a nosotros, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle a Dios? Si Él se identificó con nosotros, miren hermanos, hay 174 versículos, eso fue lo que saqué así, de que dice Él quién es. Él habla del yo soy. Miren, les voy a dar unos versículos pequeños, unos pocos versículos de la identidad de Dios hacia nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? En el Antiguo Testamento Él se manifestó, yo soy el Dios omnipotente, en Génesis 35:11. Yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. Yo soy Jehová, Éxodo 6:2. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad y hago misericordia. Dice más cosas, pero nomás Él dice que Él es Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Está en Éxodo 20, versículos 5 y 6, si lo lee uno va a estar todo el contexto. Entonces enseguida también se da a identificar con los enemigos de Israel. Y dice, y conocerán que yo soy Dios, que yo soy Jehová su Dios, dice. Y también dice, yo soy parte de tu heredad de los hijos de medio de Israel. Yo soy parte de tu heredad en medio de los hijos de Israel. Número 18:20. Ahora, en Éxodo, en Deuteronomio 32:39 es un versículo que yo, en lo personal, me quedó muy claro cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios. Es saber quién es Él, soberano. Fíjese lo que dice. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Fíjese, la soberanía de Él. Él es quien dice ser. Él se manifestó en el Antiguo Testamento, se identificó con el pueblo judío. Y aún así, vieron sus prodigios, vieron milagros, todo lo que hizo. Aún así dudaron, mis hermanos. Aún así no le creyeron. Peligroso. Pero precisamente nos deja esa enseñanza, que no seamos como los que fueron en el Antiguo Testamento. Ahora hay que ser reales nosotros.
Y también en el Nuevo Testamento, eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, Él se manifiesta ante su pueblo, ante los judíos. Miren cómo se manifiesta con Cristo, cuando Cristo viene. Él también se identifica. Él se identifica, el yo soy se identificó en el pasado, en el Antiguo Testamento, y también el yo soy, que es el mismo, se identifica en el Nuevo Testamento. Miren, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Les voy a decir dónde están los versículos para que los capten, ¿ok? Bueno. Yo soy el pan de vida. Está en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Está en el versículo, en el capítulo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta de las ovejas. Está en Juan 10:7. Yo soy el buen pastor. Está en Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Está en el Evangelio de San Juan 11, versículo 25. Yo soy la vid verdadera. En Juan capítulo 15, versículo 1. Y hay otro, hay más. También está otro que, pues que es que el Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. El mismo yo soy del Antiguo Testamento es el mismo yo soy ahora en Jesús. El yo soy, el buen pastor, es el mismo yo soy que existe. Existió y siempre va a existir, es eterno. Bueno, ahí vemos cómo Él se manifiesta, cómo Él se manifestó en el Antiguo Testamento y sigue manifestando en lo presente. Entonces, ¿por qué tenemos que tener conciencia de que en nuestra vida pasada ya hay que tomar conciencia de que somos una nueva vida, una nueva creación? Y también la última letra del punto número 1 es importante. También está en Efesios 4, del 25 al 32. Y habla del tomar consejo de Dios, lo que nos dice que hagamos, pero también nos hace una advertencia que cuidemos nuestra lengua. Y para uno desarrollar esto que estamos exponiendo, la nueva identidad, también tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, ¿verdad? Y también seguir el consejo de Dios haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Se lo voy a aclarar, no aclarar, sino lo voy a referir al libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 25 al 32. Ahí va a cerrar el punto número 1, se lo voy a explicar. Dice así: por lo cual, desechaos la mentira, cuidar nuestra boca, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, o sea que hay un motivo. Desear mentira y hablar verdad los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí también habla de que no nos enojemos. Airaos, pero no pecáis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no pequemos, que nos enojemos, pero que no lleguemos al pecado. Hay un enojo, sí, hay un enojo, pero no pecar. Y nosotros normalmente cuando nos enojamos pecamos porque maldecimos. Maldecimos a la persona que nos hizo enojar, si no con palabras, con nuestra mente. También eso cuenta mucho. Dice que no demos lugar al diablo con nuestro enojo, ni tampoco demos lugar al diablo con nuestro hablar. No demos lugar, porque el diablo habla, si uno habla mal, hay gente que está viendo y dice, mira, le está dando lugar todo a que te murmuren, que hablen de ti, que te pongan tropiezo. Versículo 28. El consejo que Dios nos da, que sigamos. Fíjese lo que habla. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No hay que hurtar, no hay que robar, hay que trabajar, y lo que hagamos con nuestras manos es para nosotros también, pero también para ayudar a que tiene necesidad. Y luego enseguida vuelve a hacernos hincapié en nuestra boca, en nuestra lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para nuestra edificación, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, cuando uno está platicando con alguien y se le viene a la mente una palabra corrompida, que es que se corrompe, que hace que te corrompas con otra persona, que tú hablas, murmuras o haces algo, o hablas chistes rojos o como sea, que hablas tú mal, vas a dar testimonio a los demás, y eso no va a servir de edificación a los demás, porque no va a haber gracia, no va a dar gracia a los demás, no va a ser posible. Tienes que cuidar tu lengua, tienes que oír el mensaje que Dios te está dando nos está dando este día, para vivir esa nueva identidad. Lo estamos desarrollando, estamos hablando de este punto, que es de que cuidemos nuestra boca y que escuchemos el consejo de Dios. Miren lo que dice enseguida: y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También nos hace nos explica aquí algo muy delicado: que no contristemos al Espíritu Santo. Miren, con nuestro hablar, con nuestro vivir, vamos a contristar al Espíritu Santo que nos selló, que Él nos sella. Hasta para el día de la redención. Dice Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y luego otro consejo más que Dios nos da: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. No está hablando de alguna malicia, está hablando de todo lo que es malicioso, todo lo que hablamos nosotros con ventaja. Cuando hablamos con ventaja, que hacemos como perdónenme lo que voy a decir, pero como los albures mexicanos que nos envía uno antes en su vida. En la vida pasada uno hablaba albures por doble sentido. Dice que no, hablamos maliciosamente, actuamos con malicia al momento de hablar con alguien, o hablarle a una mujer, o faltarle el respeto a una mujer maliciosamente. Eso era muy común en nosotros. Le hablaba uno a las mujeres piropos, según en la vida del lenguaje anterior, y le decía a uno cosas a las mujeres, las insultaba. Entonces todo eso, y los hablaba uno con malicia, con engaño, ¿verdad? Dice que no, que nos alejemos de toda esa malicia. Al tomar nuestra nueva identidad, hermanos, si nos ponemos en nuestro lugar, todo esto nos va a servir de edificación, y nos va a servir para vivir esa vida que a Dios le agrada, haciendo y escuchando y haciendo el mensaje, el consejo de Dios, ese mensaje que Él nos da por medio de su palabra. El consejo de Él hay que tomarlo en cuenta. Y luego nos da otra recomendación, fíjese, da el contraste de lo que nos está diciendo. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
no maliciosos, misericordiosos, perdónense los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Ese es el punto número 2, hermano. Es el punto número 1. Perdón, es el punto número 1. Ese es el más largo de todos. Ahora, el punto número 2, hermanos, porque lo tengo que hacer en 1 hora, que es lo que daban de predicar. Faltan 5 minutos. Punto número 2. ¿Qué implicaciones hay en el crecimiento? Es importante el autoexamen. Para crecer espiritualmente es necesario que lleguemos a un autoexamen nosotros mismos. Dice, hacer reflexión sobre quién soy. Como cuerpo de Cristo, ¿quién somos? En Efesios dice, ¿quiénes somos? ¿Qué valoramos? ¿Quién soy o quiénes somos? ¿Qué valoro o qué valoramos? ¿Y cuál es mi meta o nuestra meta? Les voy a llevar a la escritura así un poco más a prisa hoy, porque voy a terminar, voy a tener que concluir pronto, pero no importa, puedo durar la hora 15 minutos, hora y media, no importa. Se les está explicando un tema muy importante. Nos vamos a ir a la escritura de 2 de Corintios 13, versículos 5 al 7. Segunda de Corintios 13, versículo del 5 al 7. Pero vamos a ver el 5, ¿verdad? El 5 al 7, pero vamos a poner el 5. ¿Por qué les decía yo de autoexamen? Porque es importante lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando del apóstol Pablo, que va a ir a visitarlos, ¿verdad? Pero los exhorta a que se hagan una examinación, porque él hablaba fuerte con ellos y decía, miren, para que no tengan esos problemas, pues autoexamínense, mira. Examínense a vosotros mismos si están en la fe. Pruébense a vosotros mismos. Pruébense. Autoexamínense y pruébense si están en la fe. Si están en la fe que ahora han tomado, porque es por fe, la nueva identidad es por fe, porque le creemos a Dios. Es por fe en Cristo Jesús. Es por la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Ahora examinémonos si estamos en la fe, si estamos bien. Bien que nos examinemos a nosotros mismos. Es un autoexamen. Enseguida, como le dije, nada más íbamos a leer el versículo 5. Ahora enseguida nos vamos a ir al libro. Eso es autoexamen de quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Estoy en la fe? ¿Quién soy? ¿Quién soy y dónde estoy? Eso es lo que debe de examinarse uno. Estoy en la fe con Jesús, soy hijo de Dios, ¿qué soy? Me haga uno el autoexamen, porque Él ya nos dijo quiénes somos, pero nosotros tenemos que autoexaminarnos, si en verdad estamos o no estamos, si somos o no somos. Es importante la autoexaminación, el autoexamen, pues. Entonces vamos a pasar ahora al Filipenses 3:8 para ver qué es lo que valoramos. ¿Qué valoramos en esta vida? El apóstol Pablo nos da un ejemplo ahí muy importante. Efesios 3, versículo 8. Perdón, no es Efesios 3, perdón, Filipenses 3. Perdón. Aunque está el versículo de Filipenses 3:8 es muy importante, donde habla él está hablando ahí de que es el menos, que el más pequeño de todos los santos, ¿verdad? Está hablando de su ministerio, el ministerio de Pablo. Es Filipenses, nuevamente, perdón. Filipenses 3, versículo 8. Y lo dice así, dice, ¿y de qué está hablando? De que él prosigue la meta, que él
se olvida de lo que se equivoca y pasa, y se olvida de eso, porque el Señor dice que ya cuando te perdona ya no se acuerda más de tus pecados. Entonces Él dice, fíjate lo que dice aquí: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿De qué está hablando Él? Está hablando de lo que Él fue, de lo que Él estudió, que Él fue fariseo, que Él fue muy estricto en la ley, que Él fue celoso, persiguió a los judíos. Él está diciendo quién fue Él. Dice, en el versículo 7, me voy a dar un versículo atrás para que entendamos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En el versículo 7. Está hablando de que todo lo que Él ganó, todo lo que hizo, todo lo que estudió, todo lo que se preparó, Él lo desecha. Él lo desecha como pérdida, porque Él entendió que todo eso no tiene sentido. Yo no estoy diciendo que si usted estudia, no. Que si usted ha estudiado y eso, prepárese, estudie. A lo que me refiero yo es al sentir que lo que Pablo estimó, lo que él dejó por tal de alcanzar a Cristo, él se deshizo de todo lo que se despojó, pues. No, es que él era eso, pero él dijo, no, ya todo eso para mí ya no cuenta, lo tiro como basura. Yo ahora quiero seguir a Cristo, quiero vivir que Él viva en mí. Dice, vivir en Cristo yo, vivir para mí es Cristo, y lo que se haga lo que sigue es ganancia. O sea, la vida es ganancia, la muerte es ganancia, dice. Bueno, el vivir para mí es Cristo y la muerte es ganancia. Bueno, ¿qué dice aquí? En el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino porque es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo está explicando que él todo dejó. Para él todo lo que estudió, fariseo y todo lo que siguió haciendo, para él lo concibió como pérdida. No estoy diciendo como les dije ahorita, no. Si usted puede prepararse, prepárese. Si usted es un licenciado, arquitecto, ingeniero, lo que sea, usted manténgase. Lo que me refiero yo aquí es que el apóstol Pablo nos da una enseñanza de quién fue él, y nos está diciendo que sigamos un ejemplo. Ya cada quien puede decidir en su vida lo que el Señor le tenga en su mente, en su corazón. Pero yo no estoy diciendo nada en contra de los que estudian o no, Perdón, yo no he dicho nada en ese momento. Entonces dice lo que valoramos. ¿Qué valoró Pablo, el apóstol Pablo? Todo lo que estudió, todo lo que dejó, fariseo, todo lo dejó a un lado. Eso que él valoró ya no tenía significado para él. Ahora aquí dice, como les dije yo, qué significa, qué es el punto este. ¿Quién soy yo? Ya dijimos, reflexión sobre quién soy. Ya reflexionamos quiénes somos, ya leímos los versículos. ¿Qué valoro? Ya Pablo nos dijo qué valoraba él. Ahora nosotros es cuestión de que nosotros entendamos y pongámonos a lo que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Si lo tomamos como pérdida o lo seguimos manteniendo como valor para muchas cosas. Que el Señor nos dé discernimiento para entender eso y dejar de hacer las cosas que no le agradan a Él. Y luego él dice, ¿cuál es mi meta? Tengo que examinarme cuál es mi meta. Y en eso nos habla el capítulo de Filipenses 3, versículo 14. Miren lo que habla la meta. Dice, habla del 13 para entrar en contexto. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago. Fíjense bien lo que dice. Olvidando ciertamente lo que dejó atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Si yo hice una vida pasada fui esto, lo dejo atrás. Ahora dejo atrás todo eso. ¿Por qué está hablando de lo mismo? Está hablando del blanco, que es el contexto es eso. Yo dejo todo, lo desecho todo, y ahora todo lo que pasó, todo lo que hice, todo, si yo ya siento el valor de que ya todo lo que hice ya no me llena, ya no me satisface, ya me siento incómodo, y yo quiero ser libre de todo eso, pues despójate de todo eso, decir, bueno, pues hay que se quede, yo déjame seguir a Cristo. Yo no estoy diciendo que no voy a vivirlo, lo voy a gozar, claro que sí, pero hay que sacarlo de que no todo eso es la vida. No, la vida es Cristo. Y dice así, dice que olvida todo lo que queda atrás y se extiende a lo que está delante. Él ya vio qué es lo que estaba delante. Dice, prosigo a la meta. Aquí nos da un ejemplo a dónde debemos proseguir. A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ella sabía su meta. Ella sabía y entendía, y entendió él cuál era su meta. Así nosotros también. ¿Qué valoramos? ¿Quién somos? ¿Qué valoramos? ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Verdad? Ese es en la primera letra A del segundo punto. Letra C del segundo punto. Integración. La integración como iglesia, la integración como hermanos, individual, como que eres parte del cuerpo de Cristo y somos parte de su iglesia. Entonces individual y colectivo. Romanos 12:5 y 1 Corintios 12, 26 y 27. Primero vamos con Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice de esa manera. Miren, voy a sacarlo, como les digo, el contexto del 4 y 5 para entender bien. Miren, dice así, habla de los deberes cristianos, ¿verdad? Pero dice así, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿De qué estoy hablando? De la integración. Que somos un cuerpo, pero todos somos muchos miembros y no todos tenemos la misma función. Entonces nos estamos integrando. ¿Qué dice ahí? ¿Qué más sigue? Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros, pero somos individuales. Un miembro no hace la misma función que todos, pero somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces ahora pasamos a 1 Corintios 12, con el fin de contextualizar lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, por qué la colectividad, por qué la integración. (12, 26 y 27). 1 Corintios 12, 26 y 27 dice, de manera de que si un miembro, no estamos hablando de la integración, de manera de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros cada uno, pero somos un cuerpo. Por eso aquí habla de la integración individual y colectiva o como cuerpo, grupal. Entonces entendemos esto, ¿verdad? Bueno, en la letra C, la aceptación, ya nomás vienen 2 puntos para terminar. La letra C es la aceptación. ¿Qué es la aceptación? ¿Qué podemos llamar como aceptación nosotros? ¿Qué podemos llamar a eso? Bueno, aceptar es reconocer. Y en primer punto, lo que tenemos que hacer para poder desarrollar lo que estamos hablando de desarrollar el crecimiento espiritual,
Que no dice Pablo que ya nos olvidemos del pasado, que pensemos el bueno, sí, pero también tenemos que contextualizar de dónde vinimos, o sea, que tenemos que reconocer, miren, para poder aceptarse uno tiene que reconocer quién fue y después vivir lo que somos. Primero, bueno, yo acepto, reconozco mi pecado, mi falta, mi vida que llevé, mi condición pasada, y me lo va a recordar la palabra, quién fui en la vida pasada, y también me va a decir qué debo de vivir. Y vamos a ver quién fui en la vida pasada para reconocer, para aceptarme. Reconocer quién fui, pero ahora quién soy. Vivir mi nueva identidad, mi nueva vida, ¿ok? Pero tengo que textualizar, aunque ya lo habíamos olvidado, ya pasó, pero nada más quería entrar en contexto de eso porque veamos de dónde nos sacó el Señor. Eso es todo. Ya no es que nos cuente la vida, no que nos cuenta, pero es bueno reconocer y aceptar y quiénes somos, para qué, para valorar la gracia de Dios en nuestra vida, de dónde nos sacó, desde qué fondo nos sacó. No a todos, a unos de menos, a otros de más, y así es de lo más profundo, pero Él nos sacó. Ok, vámonos a ver la versículo Efesios 2 del 1 al 3. Ahí va a hablar de quiénes somos, quiénes fuimos. Efesios 2 del 1 al 3. Miren, vamos a ver. ¿Cómo estábamos antes? ¿Quiénes éramos? Antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo que las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En eso andábamos. Eso éramos. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el aceptarse es reconocer lo que fuimos, y el Señor dice cómo fuimos, cómo anduvimos. Dice el apóstol Pablo: ustedes fueron así, así, así. Dice, pero ahora dice, ya nos dio Efesios 2, el 1 al 3, nos dice quiénes fuimos. Ahora dice, ¿y ahora qué? Después de que reconozco que eso, ahora reconocí mi pasado, que Dios me perdonó, que ya lo sepultó y cerramos nuestra vida pasada, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ahora vivir mi condición actual. ¿Y cuál es mi condición actual? Estoy dando el contexto de la condición pasada. Ahora, ¿cuál es la condición actual para poder desarrollar esa identidad que nos hace falta desarrollar y creer? Ahí va. Nos vamos ahora a Efesios 2.10, ahí mismo enseguidita. Efesios 2.10, enseguidita, mire. ¿Quiénes somos? Ahora, ¿qué voy a vivir? Dice, mira, ahora tengo que vivir lo que soy, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Su palabra lo dice, y eso somos. Y habla algo bien importante. Dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar en Cristo Jesús para esas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que anduviéramos en esas obras que Él preparó de antemano. Para que anduviéramos en Cristo Jesús en sus obras. Ahora somos ahora vivo eso. Ya acepté que me equivoqué, que fui mi vida pasada, que Dios me perdonó y ya me sepultamos mi vieja vida. Ahora vivo ahora vivo esa nueva vida. Y nos aferramos a la palabra para tomar estas promesas, porque son promesas que Él nos hace. Él nos dio esas promesas. Entonces, ya cuando sabemos que Él ahora vivimos esa vida, ahora también nos dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya se los había leído anteriormente, me parece que fue en el otra video, donde hablo de que todos sabemos
que cuando creímos en Jesús, lo aceptamos y creímos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, ya el tercer punto es el final. Yo pienso que en 5 minutos más terminó todo esto. Perdonen si es muy largo, perdonen, pero siento que es muy importante. Como le digo, yo no había hecho esto que estoy haciendo ahorita, es primera ocasión que lo hago. Tal vez porque no hay nadie enfrente de mí y me siento más libre, ¿verdad? Porque cuando está gente enfrente de mí, como que te da así, como que te pones rojito, te cohibes. Entonces Dios me va a ir poniendo, Dios me va a ir ejercitando para ir perdiendo ese temor en cuestión de hablar en delante de la gente. No temor de otra cosa, sino temor de hablar en delante de la gente, de hablar su palabra, porque es su palabra la que hablamos, no es otra cosa. Dios me libre de otras cosas. Y el tercer punto, que es el más esencial de todos. ¿Por qué lo pongo esencial? Porque es el más relevante de lo que expliqué aquí, de los puntos que expliqué. El tercer punto es ser genuinos en nuestra forma de vivir. Eso es ya vivir con tu nueva identidad. Vivir con que ya tú supiste quién eres, ahora vas a vivir esa verdad que Dios te dice en su palabra y que tú la vives, la crees y la vives. Porque por su fruto lo conocerás. Entonces tú vas a mostrar tus frutos con tu vivir. Tu familia, esposa, hijos, hermanos alrededor de ti. Tú vas a demostrar, no demostrar, sino vivir lo que tú eres. Si eres hijo de Dios, Dios te va a fortalecer para que sigas caminando ahí. Va a haber problemas, sí los va a haber. Va a haber tropiezos, sí los va a haber. Pero Él en su misericordia nos ha dado la puerta de salida. Él nos ha dado la puerta para ponernos otra vez. Si resbalamos, volvernos a levantar. Si caemos, Él nos levanta. Entonces, Él es maravilloso y misericordioso. Muy bien. Ser genuinos. Y eso equivale a autenticidad. La autenticidad es vivir lo que decimos ser. Vivir lo que somos para los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Él somos hijos de Él. Somos ovejas de su prado. Estamos en su mano. Somos los miembros los unos de los otros, Somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, somos labranza de Dios, edificio de Dios. Somos como masa sin levadura. Somos templos, como les dije, templos del Espíritu Santo. Somos aroma grato para Dios en Cristo. Somos carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Somos carta. Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 19 y 22. Somos la luz del Señor. Efesios 5, 8. Somos hijos de luz. 1 Tesalonicenses 5, 5. Somos piedras vivas. Somos pueblo escogido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, eso somos. Y traigo unos versículos ya para terminar. Traigo unos versículos de quiénes somos auténticos hijos de Dios. Miren, nos vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si somos hijos de Dios, nos vamos a purificar como Él es. Ahora nos vamos a segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Miren lo que dice en segunda de Timoteo 2:19. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Pero el fundamento de Dios está firme. Su fundamento está firme, teniendo este sello. El sello de Dios está firme y tiene ese sello. Hay un sello. Fíjense lo que dice: conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. Importante, si Él conoce que somos suyos, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? A nosotros nos corresponde, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él nos conoce. El fundamento tiene un sello, dice. Dios conoce a los suyos. Y si Él nos conoce a nosotros nos corresponde alejarnos de toda iniquidad. A todo aquel que invoca. Y cuando uno invoca el nombre de Jesús, quiere decir que uno pronuncia, uno pide, uno llama. Uno dice ser, yo soy, yo invoco el nombre de Dios, de Cristo en mí, porque yo vivo en su vida, o Él vive en mi vida más bien, y yo vivo en el camino que nos dejó. Entonces, este es el punto. Y vamos al versículo 21 también, de Timoteo. Segundo de Timoteo, versículo 21. Vimos el 19, ahora vemos el 21, para reafirmar lo que les estoy hablando. Dice, así que si alguno limpia estas cosas, está hablando de utensilios, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si dice él que si aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿por qué? Porque Él nos conoce. Entonces nos tenemos que apartar y nos tenemos que limpiar para hacer utensilios útiles para Él. Porque hay utensilios para vasos de honra, para usar honradamente, y hay otros para usos viles. Entonces nosotros tenemos que ser de los que somos para servicio, para honra y gloria del Señor. Entonces nos tenemos que purificar a nosotros. Dice aquí, entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, de toda la malicia, toda la mentira que habla ahí, todo lo que habla de quiénes somos, o sea, de lo que fuimos, limpiarnos de todo eso y ser auténticos hijos de Dios, nos tenemos que purificar, nos tenemos que limpiar de esas cosas. Y dice que seremos instrumento de honra, santificado y útil al Señor, y dispuestos para toda una buena obra. Vamos a ser utensilios para la obra del Señor. Entonces tenemos que mantenernos en esa nueva identidad. Y por último, 1 de Pedro 1, de 13 al 16. Nuestra forma de vivir es importante en ser genuina. Ahora, para ser genuino, pues tenemos que vivir esa vida que nos dice la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice así, santa palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fájate, sed sobrios, en primer lugar, y esperad por completo en la gracia. Esperar en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías.
estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos en nuestra ignorancia, había deseos que eran pecaminosos. Pablo dice que ya quitemos eso. Si no, ahora tenemos que ser como aquel que os llamó es santo. Sed también santos vosotros, santos toda vuestra. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, hermanos, cuando somos genuinos en nuestra nueva identidad, es muy importante que no seamos hipócritas, que seamos en verdad genuinos, que hablemos con toda sinceridad, que hagamos nuestras cosas con sinceridad, con amor, como nos dice Él que seamos. Porque eso nos va a identificar, eso nos va a llevar a la aplicación, o sea, a la aplicación del mensaje que puse aquí, nos va a llevar a esa aplicación. Y la aplicación, lo que dice así, ¿cómo aplicamos a nuestra vida esto? Dice, la identidad espiritual no es un proceso complejo. No es un proceso complejo. La identidad espiritual no. Es vivir lo que dices ser. Vive lo que dices que eres. Vívelo. Si tú dices que eres hijo de Dios y eres genuino, vive genuinamente. ¿Pero qué implica? Implica amar a Dios como el primer mandamiento y el segundo, como Él dice. Amar a Dios y a nuestro prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. Eso implica eso. Y a consecuencia de que tú obedeces amando al Señor con todo nuestro ser, como dice su primer mandamiento, y el segundo, tu prójimo como a ti mismo, en secuencia de eso que tú estás obedeciendo, te define como auténtico hijo de Dios. Está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11. Son los últimos versículos que voy a dar en esta enseñanza. Me paso al Evangelio de San Juan, a la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11. Primero Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice así santa palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una división, una manifestación de los dos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si está diciendo que se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, entonces dice aquí que aquel que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién es hijo? Bueno, del diablo, ¿eh? Porque este es el mensaje, versículo 11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, seremos, como dice aquí, vivir en autenticidad como hijos de Dios. Ahora voy a pasarme al versículo 18 del mismo capítulo, lo que dice así. Es importante lo que dice en 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo eres genuino? Ama de hecho y en verdad, no de lengua. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora,
versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, que seamos genuinos, hagamos una reflexión y caminemos como debemos caminar con nuestra nueva identidad. Hermanos, conclusión. Después de haber leído, un poquito largo, después de haber leído todo esto que vimos, el ser diligente en el desarrollo de la identidad, el ser diligente en la unidad en amor, el sepultar el pasado, en cuidar nuestra lengua, nuestra boca, en el autoexamen, en la integración como cuerpos en Cristo y individual, la aceptación de quiénes fuimos y quiénes somos ahora, quién vivimos, y la autenticidad. Todos esos puntos que hablamos nos llevan a una conclusión. Como les decía, nos lleva a una conclusión de que debemos de agarrar nuestra parte que nos corresponde, nuestra nueva identidad, vivir como lo que decimos ser. Si decimos ser, le creemos a Dios que Él nos dice quiénes somos para Él, hay que creerle y vivirlo. Hay que creer lo que Él dice que somos. Somos linaje escogido. Primero de Pedro, la conclusión va en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esa es la conclusión de esto. Tomar nuestra nueva identidad y saber quiénes somos. ¿Y quiénes somos ante los ojos de Dios? Estos somos. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero también hay algo que tenemos que hacer, que nos corresponde hacer, a cada uno de nosotros. Ya que cuando tú ya vives genuinamente, que tú ya creíste y que vas a obedecer, y que si fallas sabemos que abogado tenemos, y si pecas sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo nuestro pecado y limpiarnos toda maldad. También dice esto, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a anunciar esas virtudes, vamos a ver lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, anunciar su evangelio, anunciar su vida, proclamar lo que Él hizo en la vida que tuvo aquí en la tierra. Él vino de María, virgen, creció aquí, y trajo un mensaje que tenía de salvación, murió en la cruz, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y fue elevado, y ahora está sentado a la diestra de Dios, y va a regresar la segunda vez. Ese es el evangelio. Hermanos, tomemos nuestro lugar. Ahora, nos ayudó esta prédica a identificarnos y saber cuál es mi identidad, a identificarnos y saber nuestra posición. ¿Sí me ayudó? Hay que ponerlo en tela. ¿Me ayudó? Sí, gracias, Señor. ¿Ahora ahora sé quién soy? Sí, Señor, gracias a Dios, gracias a ti, Padre Santo. ¿Ocuparé mi lugar? Pues hay que ocuparlo. Hay que salir del closet. No hay que tener temor. Hay que hablar del evangelio, que Dios me dé gracia para hablarlo. Que no sea nomás aquí lo que estoy hablando con ustedes, sino que lleve hechos. Y eso le pido a Él, que me dé de su gracia para hacerlo. Porque uno como humano falla, pero Él no falla. Él es fiel. Él es fiel.
Ahora que sé quién soy entre los hijos de Dios, ¿cómo viviré esta vida? Bueno, con su gracia, Él nos llevará al buen camino. Y a partir de hoy, para atrás ya no cuenta. Ahora, de aquí a partir de hoy, tomar nuestro lugar. El Señor pagó un precio de sangre para rescatarnos. Les doy gracias, hermanos, les doy gracias por haberme escuchado. Gracias, Padre Santo, te doy porque tú eres bueno. Señor, si he pecado mucho, soy pecador, Señor, pero tu gracia me alcanzó y me libró. Te doy gracias porque toda la honra y gloria es tuya, Señor. Gracias por permitirme hacer este video, este audio, este podcast, que es difícil para mí, pero gracias a ti lo estoy llevando a cabo. Gracias, Padre Santo, te doy la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos. Que Dios los bendiga.